el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Y miren, el Partido Revolucionario Moderno emitió un comunicado a la opinión pública nacional. Me parece interesante que nosotros aquí podamos dar a conocer algunas de las consideraciones que el PRM enarbola en este comunicado. Le han enrostrado sus verdades. Se titula: ante un evidente plan de la oposición, el triunfo encontraría al PRM trabajando. El pueblo dominicano sí tiene memoria, dice el comunicado que ha emitido el Partido Revolucionario Moderno a toda la nación. Bueno, principalmente Paliza. Bueno, Paliza, que lo va a conocer como, como presidente nacional de ese partido. Establece lo siguiente: dice que el PRM informa a la ciudadanía que en las últimas semanas, ante la fallida Alianza Rescate RD, se ha presentado un intento lamentable de su parte de querer, bajo cualquier método, presentar al partido oficialista como iguales en política, y no lo son, dice este comunicado del PRM. Sigue estableciendo que existe una diferencia clara entre el PRM y la oposición, que todo el pueblo lo puede observar. Establece que no son iguales, demostrado en el paso por el Estado con más transparencia, más controles y auditorías públicas. Sigue eso es verdad lo que diciendo dice Paliza. El PRM. Hay que recordarle a don José Ignacio Paliza que el PRM nació de botellazo, de rompedera de silla, de heridos, de pedrada, de un molote. Adelante. Lo dice ahorita, a menos que yo te ceda el espacio para tu comentario, y no sé si va orientado en el mío. No, que quise decir que es verdad que no son iguales. Te agradezco, que se sentaron te agradezco el espacio, Wilton Mercedes. De un rebú. Sigue diciendo el comunicado que el PRM lamenta que los resultados publicados por las más reconocidas encuestas nacionales y extranjeras obligue a la oposición a realizar viejas formas de hacer política. En un esfuerzo coordinado por el liderazgo de dicha alianza, denunciamos ante el país la existencia de un plan estructurado tendente a presentar periódicamente ataques sistemáticos a la actual gestión gubernamental cargado de falsedades, dice este comunicado. Establece que dicho plan consiste en una secuencia de pasos detallados en tiempo y recursos, empleando una estrategia desechada o diseñada a fin de lograr el objetivo perseguido, es decir, de desacreditar al PRM en el gobierno. Y establece que en el mes de enero, precisamente después que pasen las fiestas navideñas, van a dar detalles muy particulares del plan que, dice el PRM, la Alianza Rescate RD ha diseñado en su contra. Sin embargo, sigue diciendo el comunicado, a diferencia del pasado, en este gobierno sí hay un régimen de consecuencia probado, rigurosidad en los procesos y un ministerio público que ha demostrado el valor de acompañar la transparencia a cualquier precio. En el gobierno que encabeza el PRM, las instituciones funcionan, y eso lo confirman el índice de percepción de la corrupción, el IPC, elaborado por el Movimiento Transparencia Internacional en Berlín, Alemania, o el índice de capacidad para combatir la corrupción, el CCC 2023, que en sus más recientes informes detallan cómo la República Dominicana ha tenido grandes avances en los últimos 3 años. Estas instituciones internacionales independientes confirman que el PRM no es igual a la llamada oposición o rescate RD. Finalmente, para así un poco resumir, dice: en nuestro caso el triunfo nos encontrará trabajando, envueltos en la construcción de nuevas formas de hacer política, conscientes de que nuestro pueblo es sabio y portador de una venturosa memoria. Ya nosotros habíamos hablado mucho de que la oposición apuesta al olvido, y evidentemente que en muchos escenarios
ha querido establecer como que no hay diferencia entre la vieja práctica de gobernar y la que se está llevando a cabo ahora en el periodo gubernamental que está encabezando el ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, a través del PRM. Y ciertamente se puede observar que desde la oposición incluso han llegado a decir, bueno, ya no hay diferencia, así hablaban de lo corrupto y que quieren decir como que es lo mismo. Vi recientemente en una entrevista que le hacían al ciudadano presidente de la República, donde alguien le quería hablar precisamente de la corrupción, y Luis le dijo, bueno, pero señálame un caso donde el pasado gobierno había tenido controles, por ejemplo, en el sistema de compra y contrataciones, que había devuelto una situación. El que lo estaba entrevistando, que evidentemente parece que de la oposición, dijo muchos, pero no señaló un caso. En ese entonces, lo que pudimos observar que Luis Abinader le sacó el aire al que estaba entrevistándolo. Evidentemente, miren, independientemente que pudieran, que han salido algunos casos más que, en este caso, denuncia que cuestiones comprobables, pero en esta gestión de gobierno se puede establecer que ha existido un régimen de consecuencias que no lo existía antes. Aquí hay que señalar, por ejemplo, que en los casos de corrupción que señalaban de cuando el PLD era gobierno, muchos de esos casos, primero, no salían a la luz pública, y segundo, cuando eso ocurría, lo que hacían era que movían al funcionario para otra posición, pero nunca cancelaban a nadie. Y en los casos de compra y contrataciones, tú lo sabes que no. En los casos de compra y contrataciones, de Danilo, hasta ministros fueron presos, ¿o se te olvidó? Pero, por favor. Es mentira. Ahora, estoy diciendo las cosas que no son. En el caso bueno, donde está el caso del CEA, que mataron tres personas allá en San Pedro, que los responsables de eso ni cayeron presos, ni siquiera lo investigaron. Y tú lo sabes. El caso de los Tres Brazos, que vendieron el barrio, ni cayeron presos, ni siquiera lo investigaron y tampoco cancelaron. Y los casos que se mencionaron tanto de la juventud, ¿qué han pasado con eso? En el caso de la Sigo mencionando casos. Hubo que actuar porque mataron a un profesor universitario, porque ya eso era extremo. Mira, no hable ni de la ONSA, porque lo que está pasando con la ONSA ahora mismo, ¿tú sabes qué está pasando con la ONSA? Que están ploteando la guagua de la ONSA para hacer política, campaña. Bueno, te la voy a buscar, que de grande, con la foto de Abinader, un asunto institucional. Al asesinar a un profesor universitario, con el caso de la ONSA, solamente así tuvieron que actuar, porque ya era extremo la situación. En el caso de la sobrevaluación del Darío Contreras, por ejemplo, y otros hospitales más, ¿qué hicieron? No hicieron nada. O sea, prueba hubo de sobra. ¿Y cuántos casos de compra y contrataciones devolvieron por irregularidades? Nunca devolvieron ningún caso de ahí. Esa es la verdad. Entonces, lo que sí se puede decir como un hecho cierto es que evidentemente hay una forma distinta de gobernar a la gestión pasada. Y usted puede decir todo lo que le dé la gana. Ahora, Luis Abinader ha demostrado ser un gobierno más honesto que los gobiernos del PLD. Bueno, yo creo que el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, no. El tiempo lo dirá. No, las pruebas están ahí. Yo creo que sí. Ha demostrado ser más honesto. Yo creo que sí. Ahora hay una parte que preocupa mucho, que es la que yo veo de estos temas de estrategia de parte del PRM. Yo no sé por qué el PRM ha estado publicando una serie de encuestas que alcanzan cerca de 5 o 6 en los últimos días. Ayer la última, que creo que fue la de este señor de Santiago. Centro Económico del Cibao. Sí. Esa mueca de encuesta. Bueno, en el 2020 coincidió con los resultados. Eso nunca se Pero eso es una mueca de encuesta. Eso, sí, pero coincidió en el 2020. Si coincidió fue porque él al final, ese nunca ha hecho nada que sirva en materia de encuesta. Él cogió unos números de la Gallup
y de la Greenbelt y coincidió. Desde luego que sí. Pero tú no puedes decir eso. Sí, eso fue lo que pasó. No, tú no puedes porque decir esa es una firma encuestadora. Tú puedes tener las contradicciones que tú quieras. Establecer de manera clasista. Escúchame. Que cogió el número de otro, pero ven acá. Esa es una encuesta desprestigiada en este país. Sí, pero estamos en comunicación. En comunicación, por eso te lo digo. El Centro Económico del Cibao solo ha servido para hacerle traje. Pero tú estás haciendo como un hecho cierto, que tomó datos. Claro, lo estoy diciendo como un hecho cierto. Porque lo único que ha hecho el Centro Económico. Tú no tienes elementos de prueba para más que elementos de prueba, es el que no tiene el más mínimo prestigio como firma encuestadora. El Centro Económico del Cibao, que siempre lo único que ha estado es para favorecer a un sector de la política. Y le hacen los trajes a la medida. Ahora a mí me preocupa, no sé por qué. Después de la Greenbelt han salido alrededor de 5 encuestas en las que dan al presidente Luis Abinader Corona ganador en primera vuelta. Después de eso. ¿Pero tú dudas eso? Bueno, yo no voy a dudar de la Galo y de la Greenbelt. Yo no lo voy a dudar. Y no lo voy a dudar por el prestigio que tiene, porque del prestigio hay que hablar. El prestigio vale mucho en este tipo de cosas. Y en la mayoría de las que han publicado no tienen prestigio como tienen esas dos firmas encuestadoras. Hay un asunto ahí que ustedes deben de leérselo, muy interesante, en el periódico Listín Diario. Los últimos acontecimientos en América Latina de las elecciones presidenciales, sobre todo en el 2023. Lo primero es que no se han dado los triunfos en primera vuelta. Y lo segundo es que el oficialismo pierde. En el mismo análisis te señala a 2 naciones con la posibilidad de que sus gobernantes ganen en primera vuelta. Uno es colocado en primer lugar a Bukele y en el segundo lugar colocan a Luis Abinader Corona, que podría ganar en primera vuelta a 6 meses de las elecciones. Pero te señalan todos los estudios en el que en América Latina no ha ganado en el 2023 un solo presidente que no sea en el balotaje. Es un análisis subjetivo de quien quiera que lo haya hecho y te voy a decir por qué. No es subjetivo porque cuando hay cosas subjetivas y hay resultados, tú no puedes hablar. No, pero te voy a decir por qué. Tienes que hablar de hecho. No. Más que subjetivo son cosas de. Permítame decirte por qué. Y te la señala los resultados. Y por eso le digo que lo invite a leer antes de decirme que es subjetivo, porque quizás ustedes no lo han leído. Yo lo he leído. Bueno, y te puedo decir por qué es subjetivo. Bueno, ok. Pero no creo que cosas que tengan que señalen resultados como el que yo te estoy señalando, incluso es tan objetivo el análisis que no te descarta a que el presidente Luis Abinader y a Bukele ganen en primera vuelta, no te lo descarta. Y por eso digo que hay una mayor preocupación en el gobierno de proyectar a que Luis Abinader gane en primera vuelta luego de la salida de la encuestadora Greenbelt. Han salido alrededor de 5 firmas encuestadoras que no bajan a Luis Abinader de ser un ganador en primera vuelta. Y eso a mí me preocupa, porque el prestigio es una cosa que vale mucho. Y yo lo digo, lo estoy diciendo aquí, no es que el informe que estoy señalando deje de decir que Luis Abinader gana en primera vuelta. Igual sí, pero más o menos infiere que puede perder. Mira, yo quiero decirte que es objetivo por lo siguiente. Déjame decirte lo siguiente. Mira, cada pueblo tiene una realidad concreta. Cada pueblo. Y en base a esa realidad es que se tienen que hacer los análisis, no porque se establezca que en América Latina tal o cual cosa. Desde el año 96, quizás hasta el 2008, hasta el 2012, la correlación de los movimientos progresistas en América Latina era totalmente favorable, menos en República Dominicana. Te señalo: Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina. Ahí llegó en ese periodo Lula da Silva en Brasil. Ahí estaba Evo Morales en Bolivia. Le siguió en el caso de Ecuador Rafael Correa.
O sea, una serie de movimientos progresistas que encarnaron los gobiernos en una gran parte de América Latina, más en República Dominicana ese fenómeno no se dio. Por eso ese análisis peca en la subjetividad. Porque no es posible que tú extrapoles una realidad de un pueblo determinado, incluso en secuencia que se estén dando en algunos países de Latinoamérica, y entender que en República Dominicana se puede dar ese fenómeno. Pero se dice porque también, no se... Pero en el análisis te dice, tú sabes también, que la reacción ha sido producto de un voto del castigo. Pero te estoy diciendo oye, lo que ocurrió, la reacción que ha habido no se dice. Pero te estoy diciendo, Néstor Laure, lo que ocurrió con la derecha en una gran parte de América Latina, que República Dominicana pero ese voto de castigo es cuando en el ejercicio del poder un gobernante ha cometido los errores que conlleven a que precisamente la población tenga que castigarlo con el voto. Entonces, cuando el gobierno o el gobernante no ha cometido esos errores a esos niveles, el voto de castigo se convierte. Maestro, ¿usted sabe cómo están los supermercados? Vamos a la pausa. Es muy buena la situación para los ricos. Vamos a la pausa. Es muy buena. Llévatelo.